6:03 en contexto de La Cariñosa, y antes de nuestro habitual debate, vamos con el resumen de noticias. Condenado por tortura, formador de la Fundación Peces Vivos en Ibagué. Así es, Diego, mucha atención porque pues precisamente mediante un preacuerdo celebrado con la Fiscalía, un juzgado del circuito de Ibagué, Tolima, condenó a la pena de 8 años y 1 mes y 9 días también de prisión a Ángel Duván Serna Molina por el delito de tortura agravada en delito homogéneo, que ejerció en contra de por lo menos 11 víctimas. Esta información, pues, donde la Fundación Peces Vivos trabajaba con este tipo de personas, pues realmente fue descubierta y también funcionaba bajo la modalidad de internado para discapacitados mentales en la capital tolimense. El condenado hace parte de un grupo de 10 personas quienes fueron detenidas en octubre del año 2017 e imputadas por los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo. 6:05, la Fiscalía imputó cargos a una mujer por ofrecer a su propia sobrina para servicios sexuales. De igual manera se investiga a un motociclista por acceso carnal y al tío político de la víctima, quien la puso en estado de indefensión para cometer presuntamente el ilícito. Gracias a una denuncia anónima ante la Comisaría de Familia de Rovira, la Fiscalía inició una investigación en contra de 3 personas por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y proxenetismo, de los cuales habría sido víctima una niña de 10 años, al menos durante 24 meses en esa municipalidad. 6:05, negada nulidad de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra del exalcalde de Herveo. Un juez del circuito confirmó la decisión de primera instancia que envió a la cárcel al ex burgomaestre y a un secretario de despacho por irregularidades en la contratación para la celebración de un festival folclórico. Cuando la Fiscalía se disponía a realizar la audiencia de acusación en contra del exalcalde de Herveo, José Albeiro Giraldo Herrera, y su exsecretario de Desarrollo, Helber González, hincapié por los delitos cometidos en el año 2015 contra la administración pública. La defensa solicitó la nulidad de imputación y la medida de aseguramiento, de la que fueron objeto en noviembre del año 2017 por falta de competencia de la juez. Sin embargo, el juzgado octavo penal del circuito de Ibagué negó la petición. Sobre este importante hecho. Sí, Diego, vale la pena recordar que esta situación se originó en la celebración del Día del Campesino allá en Herveo. Dineros que fueron transferidos a una fundación y que luego de una investigación se logró determinar que hubo notorios sobrecostos en la organización de esta actividad. 6:06, Javier, y en Mariquita hay polémica por el permiso que le otorgó el consejo al alcalde de esta población, Alejandro Galindo, para un viaje a la India y a España. Sí, señor, hoy estuvo en contexto el concejal Mario Lerma, del partido Cambio Radical, quien le ha pedido al alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo, que renuncie a su cargo y espera que dé explicaciones muy contundentes en cuanto a las gestiones de la visita que va a realizar en próximos días a la India y a España. Gustavo Bonilla, ¿cuáles son los 4 proyectos de acuerdo que serán presentados en sesiones extraordinarias al Consejo de Ibagué? Claro que sí, Diego. El primero es el impacto del avalúo catastral, la segunda es la actualización del cupo del empréstito en beneficio de los escenarios deportivos, el tercero es el proyecto de reestructuración administrativa y el cuarto es el mejoramiento de subsidios de aseo para los estratos 1 y 2. 6:07, delincuentes hacen de las suyas en el barrio Arado de Ibagué. En la calle Segunda Sur con calle 20 del barrio Arado, integrantes de la metropolitana capturaron a una pareja de delincuentes que bajo la modalidad de raponazo le hurtaron el celular a un ciudadano. La pareja de maleantes fue interceptada luego que la comunidad alertó al cuadrante sobre el robo de un celular avalado en 450,000 pesos, propiedad de un adolescente de 15 años de edad. El hombre y la mujer, quienes al parecer delinquen en ese sector, quedaron a disposición de la Fiscalía para ser presentados ante los estrados judiciales por el delito de hurto. Cayó alias Mundo Malo, reconocido expendedor de estupefacientes. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal capturaron en flagrancia al hombre de 29 años, a quien se le hallaron 12 gramos de bazuco. El capturado, conocido con el alias de Mundo Malo, al parecer era reconocido expendedor de estupefacientes de esa localidad del Tolima. El capturado y la sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía 41 Seccional del Líbano. En 2 allanamientos en Carmen de Apicalá capturaron a 2 personas por tráfico de estupefacientes y recuperación de una motocicleta también se llevó a cabo.
Unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Melgar adelantaron 2 diligencias de registro y allanamiento ordenado por la Fiscalía 37 Seccional de Melgar por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el Carmen de Apicalá. Según el reporte policial, los operativos se desarrollaron en la Manzana Z, Casa 8, barrio Villanelli, donde capturaron en flagrancia a alias Vitorlo, natural del Carmen de Apicalá, de 27 años de edad, a quien se le halló 496 gramos de marihuana, avaluados en 1.240.000 pesos. Robo masivo en zona rural de Natagaima. En la vereda Guasimal Mesa de Natagaima, delincuentes que se movilizaban en moto y vehículos particulares ingresaron a 3 viviendas donde los maleantes retuvieron por más de 3 horas a los habitantes de las casas. Se conoció que los sujetos se llevaron motocicletas, televisores, equipos de sonido, mercancía y dinero en efectivo. 6-9 minutos, se ha posesionado Francisco Mejía como presidente del Banco Agrario. Javier. Sí, señor, esta noticia la hemos anunciado el fin de semana pasado aquí en Contexto y ha llegado en representación del Partido Centro Democrático. Vale la pena destacar que esta posición la pierde el Partido Liberal, que la tenía en cabeza del senador Rodrigo Villalba. 6-10 minutos en Contexto de La Cariñosa. Usted escucha En Contexto. Y 6-10 minutos en Contexto de La Cariñosa y pues llegó la hora del debate, Javier. Sí, señor Diego. Hoy con nuestros panelistas, los saludamos por supuesto. Inicialmente Renzo García, bienvenido en Contexto. Diego, muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo ahí a todos los compañeros de debate y un saludo especial a toda la audiencia. Diputado Carlos Reyes, diputado del Partido Liberal, bienvenido en Contexto. A ustedes muchas gracias por la oportunidad de a esta hora de la tarde saludar a todos los tolimenses y a los ibaguereños. 6-11 minutos, John Ferley Amaya, es integrante del Partido Centro Democrático, bienvenido en Contexto. Diego, muy buenas tardes a usted y a Javier y por supuesto a quienes nos acompañan en el panel, aquí en el equipo de trabajo. Un cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora. Óigame, Javier, entonces ya se conoce lo que ocurrió con la consulta anticorrupción el fin de semana, pero ahora en el mundo político y en el país está muy atento de lo que pueda venir de acuerdo a lo que serán este paquete de medidas que también ha presentado el presidente Duque, Iván Duque, al Congreso de la República en materia anticorrupción. Ya conocimos que el presidente esta tarde ha anunciado que citó a quienes lideraron este tema de la consulta anticorrupción para dialogar con también voceros de los diferentes partidos en torno a darle viabilidad, a que sean precisamente aprobados estos proyectos anticorrupción en el Congreso de la República. Diego, pues ya hay 3 proyectos que vienen haciendo su trámite muy lentamente allá en el Congreso, pero ahora Claudia López y los promotores de la consulta dijeron que mañana van a presentar otras iniciativas. Hoy el presidente Duque anunció que se va a reunir con ellos el miércoles y va a ver cómo se logra agilizar el trámite de estas iniciativas. Dicen ellos que va a recoger el espíritu de esta consulta anticorrupción, que aunque no logró pasar, pues tuvo un respaldo muy importante de los colombianos. Renzo García, ¿qué le espera a estos proyectos contra la corrupción que presentará el gobierno y también los que serán presentados por los promotores de la consulta anticorrupción? Bueno, Diego, yo creo que de una u otra manera ayer hubo una inmensa mayoría de colombianos que ratificaron su cansancio frente a uno de los peores males que tiene ese país, que es la corrupción. Esperamos que los congresistas sean capaces de recoger ese sentir de la inmensa mayoría de quienes participaron de esa consulta popular anticorrupción. Creo que de una u otra manera también hay que reconocer que perdimos una gran oportunidad. A mí me parece que aquí hubo, que si bien es cierto, hubo una gran cantidad de gente que salió a votar de manera consciente, que estuvo por encima de la clientela, el tamal, la lechona y la teja. De todas formas nos faltó un poco. Creo que se pierde esa capacidad de obligar directamente a todo el poder ejecutivo, legislativo de este país a hacer realidad de manera vinculante este mandato popular. Sin embargo, también considero que es muy positivo que se haya manifestado tanta gente. Cuando uno veía las noticias, incluso creo que el mismo registrador a las 11 de la mañana estaba anunciando que había participado muy poca gente. Hablaban de 2.400.000 personas. Y en la tarde, las dos, que solamente 6 millones, eso desalienta la participación.
Creo que lo que hizo el senador Uribe también fue nefasto para poder cumplir con el umbral que requería la consulta, pero de una u otra manera hay un mandato popular, hay un sentimiento colombiano que está pidiéndole a muchos gritos a la clase política de ese país que es necesario que hagan realidad esa cultura anticorrupción que tiene que imperar para todos los colombianos. ¿Y qué avisora usted de acuerdo a lo que serán este paquete de medidas que pasará por el Congreso? ¿Cómo le irá? Yo no soy tan optimista en el Congreso, la verdad, porque en la práctica pues han legislado en contra del sentir, creer y pensar de la inmensa mayoría de colombianos. Sin embargo, también veo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que están dispuestos a comenzar a construir una nueva ciudadanía que tiene que verse representada en la ejecutoria, en las leyes que aprueba el Congreso. Pero no es suficiente las leyes, necesitamos mirar cómo las llevamos a la práctica. Aquí en ese país hay un estatuto anticorrupción que no se cumple, que de una u otra manera sigue engrandeciéndose los bolsillos de los políticos tradicionales y no resolviendo los problemas de la gente. Entonces me preocupa. John Ferley Amaya. Mire, Diego, en este momento queda en manos del presidente de la República el futuro de lo que pudo haber sido aquella consulta anticorrupción. El país va a recordar al presidente Iván Duque como el presidente que logró derrotar en su gran mayoría este flagelo que azota no solamente el sector público, sino que pues también se caracteriza porque ha llegado a permear muchas de las iniciativas desde lo privado. Pero para, digamos, para poder colocar en contexto a los ciudadanos, es que esta consulta, si bien es cierto, logró unir a los colombianos en un solo mensaje, obtener el respaldo masivo de los colombianos a favor de la opción del sí en la consulta, pues jurídicamente no es vinculante puesto que no superó el umbral. Ahora, dicho esto de esta manera, pues entonces ya solamente queda hacer lo que se pudo haber hecho sin necesidad de la consulta, presentar los proyectos de ley necesarios, presentar los proyectos de acto legislativo necesario, y es que desde un punto de vista jurídico, Diego, en este momento el resultado de la consulta es algo simbólico, no tiene mayor, digamos, importancia desde lo jurídico. Ahora, desde lo político es un mensaje muy grande para quienes están en el Congreso de la República, para el presidente de la República, para apoyar esas iniciativas legislativas. Da lo mismo presentar un proyecto de ley con esos 11 millones de colombianos que votaron, ¿cierto? Y da lo mismo presentar un proyecto de ley sin el respaldo de esos 11 millones. En este momento la situación está así, porque desafortunadamente no es vinculante esos resultados. Bueno, pues entonces yo creo que va a ser entonces el presidente Iván Duque el que saque adelante ese sentir, ese espíritu de la consulta y lo pueda hacer realidad, materializarlo para que pues esté dentro del ordenamiento jurídico que nos atañe. Bueno, John Ferley habla de que Duque logró unir a los colombianos, pero no creo que usted y se lo pregunto como simpatizante usted del Centro Democrático, que el que salió afectado en esto fue su partido, porque por un lado fue Duque votando a favor de la consulta y por el otro lado Uribe votando por el no. La abstención, pues. La consulta logra unir un sentimiento de los colombianos propios. La batalla contra la corrupción es algo donde todos los colombianos nos colocamos la misma camiseta. Ahora, esto no significa, Javier, que todos los colombianos veamos la lucha contra la corrupción desde la misma óptica. En el caso particular, en la órbita de lo personal, y yo lo dije acá en estos micrófonos, la consulta anticorrupción o mal llamada anticorrupción pues tenía unos problemas desde el punto de vista jurídico, y es que obligaba a la modificación de la Constitución y este no es un mecanismo adecuado para ello. Entonces por unas discrepancias desde el punto de vista jurídico, por ejemplo en mi caso en lo particular, ¿cierto?, pues yo decidí tomar distancia de la consulta, pero esto no significa que yo esté a favor de los corruptos, como la gente desafortunadamente trata de catalogarlo, que quienes nos abstuvimos de votarlo, no porque no compartamos el sentimiento, sino porque veíamos algunos impedimentos desde el punto de vista jurídico, entonces somos amigos de la corrupción. Falso de toda falsedad. Todos y cada uno de los colombianos, lo dijo el presidente Iván Duque ayer, quienes votaron, inclusive quienes se abstuvieron sabiendo que
compartían el sentimiento pero tenían diferencias, es el momento de unir a esas personas alrededor de ese sentimiento, poder sacar adelante las iniciativas legislativas que se merece la consulta en el Congreso de la República. Ahora, con el respaldo político de ese simbolismo de los 11 millones de votos ante el Congreso, con el respaldo del presidente. Yo creo que ahora es en este momento donde coge más fuerza esa batalla contra la corrupción que no cuando estaba el tema de la consulta. Diputado Carlos Reyes. No, a mí me parece que lo que quedó expresado ayer domingo es que el pueblo le dio un mandato al presidente y a la clase política. Le dio una orden al presidente y una orden más clara de esa no hay. Si el presidente, nosotros lo creemos en el presidente, respetamos la presidencia que fue elegida con 10 millones de votos y hoy 11 millones y medio de votos, no debemos de hacerle caso. El artículo 3º de la Constitución Política, para los que no creen que esto es constitucional, el artículo 3º de la Constitución Política dice que la soberanía reside en el pueblo y de él emana el poder público. ¿Qué más poder público que 11 millones que son más votos? ¿Qué más legitimidad queremos? ¿Es legítimo el presidente? Sí. Y es legítimo y lo reconocemos a pesar de no haber votado por él. Pero y es legítimo que hoy el presidente y la clase parlamentaria reciban el mandato constitucional de esa clase política colombiana que salió a expresarse en las urnas y a pedirle que combatan la corrupción y que hagan unas reformas constitucionales y legales de fondo. Sí, eso es legal, para mí es legal. Diputado, y es tan legal que salieron 11 millones de colombianos sin prebendas, sin lisonjas, sin transporte, en contra de la interpretación amañada de algunos del Centro Democrático que querían que la gente no saliera a votar para cumplir el umbral, en contra de los medios de comunicación que no le hicieron el despliegue que hacen comúnmente, en contra de todo eso. Hoy 11 millones de colombianos con una mayor legitimidad le dan una orden al Congreso y le dan una orden al presidente, y nosotros aquí, los colombianos, tenemos que estar pendientes de que el Congreso y el presidente cumplan esa orden. ¿Usted cree que lo van a cumplir? Porque en varias ocasiones han pasado proyectos como estos, que en buena parte estaban incorporados en el texto de la consulta, pero el Congreso los ha negado. Pues tenemos que estar pendientes y seguir usando los mecanismos que nos da la Constitución y la ley para los que no hacemos parte del gobierno, para pedirle que cumplan con eso o para pedirle que no pasen leyes que van a perjudicar al pueblo colombiano. Renzo García. Yo creo que aquí hay claramente un discurso que se quedó muy corto, una práctica política que se quedó muy corto a todo el clamor de la ciudadanía colombiana.